Hola, mi nombre es Javier Flores Mercado, de segundo A de la carrera de Arquitectura, y en esta ocasión les voy a hablar sobre las coordenadas polares. Para comenzar, debemos de saber que el concepto abstracto de sistema de coordenada polar se lo debemos a Isaac Newton, quien en su método de funciones, escrito en 1671 y publicado en 1736, introdujo 8 nuevos sistemas de coordenadas, además de las cartesianas, esto para resolver un problema relativos a las tangentes y curvas, uno de los cuales, el séptimo, es de las coordenadas polares. También es importante mencionar que en el periódico Acta Eruditorum, Jacob Bernoulli utilizó en 1691 un sistema con un punto en una línea, llamados polo y eje polar, respectivamente. Las coordenadas se determinaban mediante la distancia al polo y el ángulo respecto al eje polar. El trabajo de Bernoulli sirvió de base para encontrar el radio de la curvatura de ciertas curvas expresadas en este sistema de coordenadas. Vamos a recordar un poco el sistema que nosotros ya conocemos, que es el sistema de coordenadas cartesianas. En este sistema nosotros tenemos dos ejes, el eje horizontal, que lo llamaremos X, y el eje vertical, que es el eje Y. Nosotros podemos localizar puntos en el plano mediante dos coordenadas. Es decir, si queremos localizar los puntos cuyas coordenadas son 3 y 4, significa que el primer número va a ser la coordenada de X. Entonces X la vamos a posicionar en 3. Y luego el segundo número es Y. Entonces nos vamos a mover hasta el 4. ¿Sí? Por ejemplo, si a este punto nosotros le dibujamos una línea vertical, nos fijamos dónde es su intersección con el eje X. Y en cambio, si le dibujamos una línea horizontal, nos fijamos dónde es la intersección con su eje Y. Y estas serían sus coordenadas. ¿Ok? Ahora nos vamos a ver el sistema de coordenadas polares. En este sistema también vamos a localizar puntos en el plano. Sin embargo, ahora estos dos números no van a representar geométricamente lo mismo, ya que no son proyecciones ni sobre el eje X ni sobre el eje Y, sino que ahora vamos a tener un punto el cual se le denomina como polo o también origen, y este va a ser el punto de partida del polo. Y tenemos un eje que es un rayo, o sea, una recta que generalmente se dibuja hacia la izquierda y que representaría al eje X en el sistema de coordenadas rectangulares o coordenadas cartesianas. Pero bueno, en el de coordenadas polares, a este eje se le denomina eje polar. Esto es lo que tenemos en el sistema de coordenadas polares, un punto y un eje que apunta hacia la derecha. Y para localizar puntos en el plano, nosotros vamos a dar dos cantidades. Esto vamos a verlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si tenemos un punto, por ejemplo, este de aquí, vamos a medir la distancia que hay desde ese punto hasta el polo. Y esta distancia vamos a llamarle R. Y esta va a ser una de las coordenadas, la distancia que hay desde el origen o polo hasta el punto. Generalmente los ángulos los medimos en sentido contrario de las manecillas del reloj y son positivos, pero también podemos medirlos en el mismo sentido de las manecillas, pero en este caso los ángulos serían negativos. Observen que en el sistema de coordenadas rectangulares nosotros solemos mm, escribir sobre ese mismo punto los números para irlos guiando más fáciles, sean como estos. Pero
Podemos hacer algo similar con el de coordenadas polares. Sin embargo, en este caso ya no va a ser una cuadrícula, sino mm, una serie de círculos, las cuales serían medidas distintas, y una especie de rayos, que serían los cuales nos indican los ángulos. Y para cada uno de estos círculos serían distintas medidas de R, ¿sí? Y la otra de las coordenadas va a ser el ángulo que forma esta línea y el polo con el eje polar. Y esta la vamos a representar con tetra. De esta manera, las coordenadas de un punto en el sistema de coordenadas polares son R y tetra, o sea, la distancia al origen y el ángulo que se forma desde el eje polar. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver las distintas maneras que podemos poner los rayos según los ángulos que necesitemos. Es decir, en el eje polar si tenemos el 0 y ya de allí empieza a contar de 30, 45, 60, 90 grados. En este caso vamos a utilizar los de 45, 90, 135 y así sucesivamente. ¿Ok? Vamos a poner un punto en este. ¿Ok? Lo primero que podemos observar son en qué ángulo está con, con respecto al eje polar. Y vemos que está 45 y luego 90. Entonces lo tenemos en 90. Y para contar la distancia desde el polo hasta el punto, fijándonos en estas circunstancias, las distintas circunferencias, es decir, la primera sería una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades y 5 unidades. Entonces, esto significa que el punto se encuentra de una distancia de 5 unidades y forma un ángulo de 90 grados. Entonces, sus sus coordenadas polares serían de 5, 90 grados. En estas coordenadas polares también es muy usual utilizar, en vez de grados sexagesimales, utilizar grados en radianes. Entonces, para representar 90 sería pi sobre 2 radianes. Aquí simplemente es recordar que pi en radianes vale a 180 grados. Entonces, si dividimos 180 entre 2, obtenemos 90 y por eso aquí se utiliza el pi, ¿sí? Lo interesante aquí es que podemos ubicar un punto con distintas coordenadas. Es decir, si aquí en este punto que hicimos anteriormente de 5 y 90 grados, podemos cambiarlo porque ahorita simplemente medimos los 90 grados desde el eje polar y listo. Pero nosotros podemos darle la vuelta a toda la circunferencia y así formar 360 grados y aparte de esos 360 grados aumentarle los 90 grados, es decir, quedaría 5 450 grados y sería exactamente el mismo punto porque le dimos toda la vuelta a la circunferencia y terminamos de nuevo en donde mismo. También puede ser que los podemos nombrar con negativos, es decir, que en vez de medir el ángulo a partir del eje polar y hacia arriba, hacia el contrario de las manecillas del reloj, también lo podemos hacer hacia abajo, pero recordemos que van a ser ángulos negativos. Entonces, en este caso, en vez de irnos hacia arriba y 90, iríamos hacia abajo contando 90 hasta aquí, 180 hasta aquí y 270. Entonces, las otras coordenadas también podrían ser 5 unidades menos 270 grados.
y es exactamente el mismo punto. Entonces ya quedó claro que algo muy importante en este sistema de coordenadas polares es que podemos tener diferentes coordenadas para representar un mismo punto. Hay infinidades de coordenadas que representan un mismo punto. Y esto no ocurre con las coordenadas rectangulares, pero sí en las polares. Bueno, como un pequeño resumen, tenemos entendido que las coordenadas polares o el sistema de polares son un sistema de coordenadas bidimensionales ampliamente utilizados en la física y en la trigonometría, en el cual cada punto del plano se determina por una distancia y un ángulo. La distancia se toma desde el punto cero del plano, al que se le llama origen o polo, y el ángulo se mide desde un segmento de la recta que comienza en cero, llamado eje polar, que equivale al eje X del sistema cartesiano. ¿Sí? Bueno, después de haber visto la parte teórica, vamos a ver la parte práctica, pero hay que recalcar que estos dos ejercicios que vamos a ver a continuación es en cuanto a la relación que hay entre las coordenadas rectangulares y las coordenadas polares, ya que estos tipos de ejercicios se puede aplicar en distintas situaciones. Bueno, antes de pasar a los problemas, debemos de ver estas consideraciones y estas fórmulas que serán de mucha ayuda. El primero nos dice, sea el origen 0, 0, el polo y el eje polar de un sistema de coordenadas polares y al mismo tiempo sea el origen de un sistema de coordenadas rectangulares. Sea un punto cualquiera del plano X, Y, sus coordenadas rectangulares y R o θ sus coordenadas polares, ¿ok? Luego aquí vemos este esquema y nos indica el nombre de cada uno de sus elementos. Nos dice que X es igual a R por el coseno del ángulo, es decir, que el valor de X es el mismo valor que da al multiplicar R por el coseno de su ángulo, ¿ok? De igual manera, Y es igual a R por el seno del ángulo. Bueno, y además aquí también tenemos esta fórmula que dice que el valor de R al cuadrado es igual al valor de X al cuadrado más Y al cuadrado. Ya con esta podemos hacer cualquier despeje según los datos que tengamos y podemos sacar cualquier valor. En este caso aquí ponen el ejemplo de sacar el valor de R. Ya como todos sabemos que si está al cuadrado se pasa pues con la raíz cuadrada, ¿no? Y aquí por último también tenemos una fórmula que nos dice que la tangente del ángulo es igual a Y sobre X. Pero si lo que nos interesa sacar aquí es el ángulo, pues tangente lo podemos pasar como tangente a la menos uno o arco tangente y ya lo multiplicamos por el valor de Y sobre X. Entonces aquí ya vemos como conclusión que el valor de R y θ, que sería como las coordenadas en las coordenadas polares, pues las podemos convertir claramente aquí en coordenadas rectangulares. Bueno, en el primer problema aquí nos dice que transformar el punto -6 y 7pi sobre 4 radianes en sus coordenadas cartesianas. Como hace un momento lo dije, este, eh, lo de radianes para pasarlo a cada grado sería que pi tiene el valor de 180, entonces es como 7 por 180 entre 4, que sería el valor de 315 grados. Entonces, ya aquí ocupamos las funciones que nos dieron anteriormente y nos dice que el valor de x lo sacamos por multiplicando la r, que su valor aquí ya sabemos que es -6 y ya según si es X utilizamos coseno, si es Y utilizamos seno y pues el proceso matemático al final nos da que el valor de X es -3 raíz cuadrada de 2 y Y queda 3,
sobre raíz cuadrada de 2. Estos problemas son muy sencillos, simplemente sería nada más hacer el proceso matemático correcto. Por ejemplo, aquí nos dice que hallar las coordenadas cartesianas de P si sus coordenadas polares son 3 y 2pi sobre 3. Y la resolución sería con las mismas fórmulas anteriores, solamente sustituir los valores y al final nos queda que P en un cartesiano rectangular queda en x menos 3 medios y y en 3 por raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y eso sería todo por mi parte. Gracias, espero que el tema haya quedado comprendido.